La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Ricardo Garza, cofundador de la desprogramación evolutiva, una técnica que libera emociones ocultas y repeticiones transgeneracionales para mejorar la salud física y emocional. con más de 25 años de experiencia en su campo, ha ayudado a miles de personas a resolver conflictos internos y a alcanzar su evolución personal. Además, es autor de Redefiniendo el Inconsciente y presidente del Consejo Internacional de Desprogramación Evolutiva. Su enfoque innovador ha transformado la vida de quienes buscan sanar y trascender. Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes, en Nexa, Ricardo Garza. 8 de la mañana, 56 minutos, 8 de la mañana con 56 minutos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por tenerme aquí. Oye, para retomar, porque hace un rato que nos tenías abandonados, que no venías, ¿por qué no le platicamos a la gente este asunto de la desprogramación evolutiva? ¿De qué va? Claro que sí, la desprogramación evolutiva es una técnica que desarrollamos para poder encontrar el origen emocional de cualquier conflicto que podamos estar viviendo y poder resolverlo en un tiempo récord. Oye, que hablar de encontrar el conflicto emocional es encontrar la médula espinal del problema, ¿no? Totalmente, es lo que comienza a detonar cualquier conflicto que tengamos basado en la percepción y la epigenética y que lo genera el ambiente. Vamos reaccionando al ambiente y es lo que nos va a llevar a tener este tipo de reacciones que pueden ser positivas o negativas dependiendo de cómo la estamos percibiendo. Oye, y bueno, el tema de hoy es muy bueno. El tema de hoy es tristeza y depresión en tiempos festivos. Y es en concreto diciembre, una época en donde se carga uno de melancolía, se carga uno de romanticismo por las anécdotas, por las historias, por los seres que ya no están. Es muy complicado perder un ser querido en esta época. ¿Y cómo manejar este no sentirte triste o deprimido a pesar de que hubiera pasado lo que hubiera pasado en esta época? Fíjate que la emoción de tristeza en ese sentido es la más común en esta época. Cuando ya llegamos nosotros con ciertas vivencias, vamos a encontrarnos que de repente perdimos a alguien. Finalmente, una pérdida puede interpretarse de varias formas. Por ejemplo, una pérdida puede sentirse en alguien que falleció, alguien que ya no está con nosotros o alguien que no quiso estar con nosotros. Y estas pérdidas van a ser muy dolorosas. ¿Cómo procesarlas? Siempre nosotros recomendamos que cuando se tenga una tristeza muy profunda por un largo tiempo prolongado, primero que se revisen si hay un tema de depresión. Cuando es solamente tristeza por separación, vamos a buscar siempre liberar las emociones. Hay una creencia, Jessy, que es muy complicada porque la gente suele repetirla. El hecho de decirle a las personas que se animen y que se arreglen, que salgan cuando están tristes ante una pérdida, esa es de las cosas que más afectan. ¿Por qué? Sí, porque finalmente lo que pasa es que tapas la herida, pero no sale la emoción. El conflicto realmente de la depresión es una emoción de tristeza encapsulada por una separación no resuelta, un duelo no resuelto. Entonces, cuando yo tengo un duelo y lo tapo, entonces la emoción de tristeza se va llenando, va inundando mi cuerpo y finalmente va a generar un conflicto más fuerte. Porque no ha salido nada. Porque no ha salido nada. En realidad, los amigos deberían decirte, tírate, llora todo lo que puedas y entonces cuando estés libre podemos retomar tu vida. Pero siempre lo más importante va a ser esa liberación de las emociones, cualquiera que sea, porque en muchas ocasiones también pasa, Jessy, que una persona ante una separación por fallecimiento, por alejamiento, viene el enojo también. No solamente es tristeza, de repente hay enojo. Mi padre se fue, o mi madre se fue, o mi pareja se fue, y estoy enojado. Fíjate que cuando mi madre pierde a un hijo, mi hermano, que me acaba de pasar con una prima hermana que perdió a su hijo, a un sobrino, hace poco. En el caso de mi madre, fue a la iglesia y era tanto su coraje y tanta su rabia por cómo le quitaron a su hijo, porque recién nacido, a los 2 días muere, que ella dice que insultó a Dios, o sea, fue a reclamarle, a recriminarle. Y eso mismo pasó con mi sobrino, o sea, con mi prima, ¿no? O sea, fueron a recriminarle al ser que ellas consideraban, claro, pues su Dios, su ancla, su fortaleza, ¿no? Claro. ¿Eso pasa muy seguido?
Sí, pasa muy seguido. Muchas veces pensamos que las separaciones por fallecimiento o por alejamiento son realmente tristeza y cuando no, en realidad hay mucho enojo. Y hay personas que se enojan a veces con el ser que falleció. Dicen, ¿por qué te fuiste? Y empiezan los reclamos y es parte también inherente de cosas que tenemos que dejar salir. Eso que hizo tu mami, por ejemplo, quizás socialmente pueda haber alguien que no le parezca, más sin embargo es una forma apropiada de liberar emociones. Esa es de la forma que nosotros recomendamos. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué te conflictúa? Y eso, confróntalo y exprésalo. ¿Para qué? Para que puedas entonces liberar las emociones. Eso facilita muchísimo el duelo. Oye, porque mira, aquí me están preguntando gente que está escuchando en Guadalajara, gente que está escuchando acá. Dice, yo no solo tengo depresión en estos tiempos, creo que siempre estoy deprimida. ¿Cómo me puedo dar cuenta de por qué? Siempre hay que buscar. Esta será la fórmula para encontrar el origen de la depresión desde la desprogramación evolutiva. Vamos a encontrar entonces que una depresión, nosotros por definición lo tenemos con un duelo no resuelto. Este duelo que no está resuelto, nosotros ya encontramos, por ejemplo, una fecha. ¿Desde cuándo? Y aquí es bien importante, ¿desde cuándo la persona está en depresión? Y a partir de ahí, ¿qué pérdida hubo? Si hay personas que refieren, por ejemplo, que han estado en depresión toda la vida, y esto, bueno, quizás pasó algo en la infancia, alguna separación no resuelta, algún duelo no resuelto en la infancia. Mas, sin embargo, también hemos visto en terapias que las personas que tienen, desde que tienen memoria, tienen depresión, es porque la madre durante la gestación tuvo una separación muy dolorosa que no pudo superar y viene en la configuración del ser humano, ya viene determinada la personalidad depresiva. Oye, mira, sigue participando la gente. ¿La tristeza es lo mismo que la depresión? No, la tristeza es una de las 5 emociones básicas. Las 5 emociones básicas son alegría, tristeza, ira, asco y miedo. Y la sexta sería como que la meta, la paz. Pero estas es de las 5 emociones básicas y todos tenemos derecho a sentirla y la vamos a sentir sí o sí en algún punto de nuestra vida. Mas, sin embargo, la depresión es la tristeza continua. Cuando está realmente ya tenemos más de un mes en tristeza profunda y se va haciendo cada vez más largo, a partir de que tengamos un mes ya en tristeza que no haya parado nunca, estamos en depresión. Oye, mira, aquí de Guadalajara nos dicen, qué bueno, que está participando mucho la gente. Dice, hay que ver lo bueno que tenemos. El cerebro no distingue la realidad de lo imaginario y es muy importante cambiar ese chip que tenemos aprendido y evolucionar el cerebro, dicen aquí. Totalmente. Eso que comentaron es súper clave porque te explico esta parte. Lo que nosotros llamamos percepción, y les explico qué es la percepción. La percepción es el filtro que conecta los eventos externos con mis emociones. Entonces, algo que pasa en el exterior va a tener un resentir en mí que me va a dar o alegría o tristeza o ira o asco o miedo, de las 5 emociones básicas. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo es percepción, entonces mi realidad está siendo creada por mi propio interior. Sí, que eso es lo que me dicen las leyes universales de Hermes Trismegisto, que me dicen lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Entonces, en esa ley de correspondencia, nosotros vamos viendo que lo que yo percibo del exterior no es lo mismo que quizás percibas tú ante el mismo evento. Oye, acá nos recomiendan un libro, dice, deja de ser tú, la mente crea la realidad. Ajá, de Joe Dispenza. Ajá. Maravilloso. Digo, ahí la gente participando, sí. Dicen del estrés financiero. ¿De qué forma el estrés financiero asociado con las compras, celebraciones afecta a la salud mental en estas fiestas? Se fueron para otro lado, pero... No, pero muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo es que afecta el estrés financiero? El estrés financiero va a ser generado por una percepción de carencia. La percepción de carencia suele ser porque yo ya viví carencia en mi infancia o la estoy viviendo actualmente o porque uno de mis ancestros vivió en carencia. En muchas ocasiones, Jessy, pasa que las personas aún y tienen abundancia, tienen la percepción de vivir en carencia. ¿Cómo afecta esto? Vienen conflictos de tristeza, puede haber también ya temas de que pueden rozar en la depresión y puede haber también desvalorización, no sentirme suficiente. Oye, es que bárbaro. Aquí hay otra, dice, ¿el exceso de consumo de alcohol o comida durante las fiestas tiene un impacto en la salud mental? Totalmente, porque cuando nosotros tenemos exceso de alimento, necesitamos revisar qué simboliza cierto alimento que yo estoy consumiendo en su gran mayoría en mis propias emociones. Es decir, si yo de niño a mí me daban una galleta, por ejemplo, para premiarme por algo que yo hice muy bien, entonces en mi etapa adulta buscaré premiarme de esa forma. Y estas fechas son para premiarnos, ¿sí? Yo quiero ya terminé todo un año, ya fui muy productivo, muy productiva, y lo que hago es darme esos premios. Entonces caigo en los excesos. ¿Y qué sucede cuando caen excesos? Perdemos el control y perdemos mucho de nuestra disciplina también. Oye, pues qué interesante, la verdad, Ricardo. Regresa pronto, ¿no? Claro que sí, encantado. Regresa pronto porque claro. Hay cualquier cantidad de preguntas todavía por resolver.
resolver. Y te agradecemos mucho. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden descubrir toda esa magia que tienes? Claro que sí. Ricardo Garza MX en todas las redes sociales y van a encontrar en Instagram clips muy interesantes y en YouTube videos de larga duración. Oye, bueno, dice, ¿cómo animas a un adolescente que no puede superar una pérdida? Hay que no animarlo, por el contrario, hay que ayudarlo a que sane la tristeza de la pérdida o el enojo. Una vez que liberan esa emoción, ¿cómo? Guiándolo a que pueda llorar. Porque volvemos a la misma, se les ha enseñado a reprimir la emoción. Y como los hombres no debemos de llorar, y así, por cultura, claro que debemos de llorar. Y es de lo más importante que tenemos que hacer. Llorar, expresar felicidad, expresar tristeza, expresar el enojo, el miedo. Entonces, habrá que ver primero que todo cómo está percibiendo esta persona. ¿Tiene miedo a enfrentar la vida solo? ¿Está triste por la separación? ¿Sí? ¿Está enojado por la separación? Descubrir qué emociones tiene, pueden ser las 3, y ayudarlo, guiarlo a que pueda sentirse cómodo en la liberación de las emociones. Sí, bueno, pues caray. Quedan muchas preguntas, muchas gracias. Que recurran a tus redes sociales, ¿no? Claro que sí. Y que te manden ahí las preguntas. Encantado de responderlas. Ya está, muchas gracias.